Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Hace unos días fuimos testigos de un incidente realmente dramático, cuando un interno en Puente Grande asesinó a toda su familia. Esto hizo que volteáramos los ojos respecto al sistema de reclusorios con que contamos en la entidad. El problema del sistema carcelario en México es global, es nacional, y sin embargo esto plantea la duda respecto a si estamos haciendo lo correcto en el tema de la readaptación social. Este es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Con marcados problemas de sobrepoblación y hacinamiento, los centros carcelarios en Jalisco representan un grave problema para las autoridades estatales. El reciente caso de un hombre que en pleno reclusorio asesinó a su esposa y a 3 menores muestran además los niveles de descuido por el sistema de seguridad y plantea severas dudas en torno a su operación. De acuerdo con cifras oficiales, los penales en la entidad rebasan los 18.500 internos cuando su capacidad está diseñada para albergar a poco más de 10.000, lo que representa una sobrepoblación de 80%. A esto hay que añadir denuncias de corrupción, droga, autogobierno y relajamiento en medidas de seguridad, lo que plantean un peligroso cóctel. Es un tema realmente apasionante el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, el tema del sistema penal, particularmente los reclusorios en el país, pero sobre todo aquí en Jalisco. Saludo con mucho gusto a Marisela Gómez Cobos. Ella es fiscal de reinserción social de la Fiscalía General del Estado. Marisela, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? A ver, este tema realmente es preocupante. Y tiene definitivamente muchas aristas, pero ¿por dónde comenzamos a revisar lo que ha sido pues el sistema de reclusión aquí en Jalisco? Bueno, efectivamente el sistema ha incrementado en mucho los internos en los centros penitenciarios y esto nos complica de alguna manera la situación, pero nosotros tratamos de aplicar los sistemas de reinserción social. Tratamos de que el interno tenga un cambio en el interior, no con todo se puede lograr, pero sí con un gran número, a través de la educación, el trabajo, las terapias de psicología, las terapias familiares, todas las actividades que podamos darles a ellos con el objetivo de llevarlos a tener un cambio, ¿verdad? La situación es complicada, definitivamente, pero bueno, estamos poniendo todo el esfuerzo. Tenemos indicaciones del gobernador del estado de seguir incrementando este tipo de actividades y lograr un cambio en la mayoría de los internos hasta donde podamos, ¿verdad? Sabemos que hay gente que no va a cambiar, esa gente permanece y ha permanecido mucho tiempo en prisión, pero intentamos este cambio con un buen número de internos. Hace un momento recordábamos incluso el proyecto de Puente Grande. A fines de los 70, Jalisco fue un modelo a seguir a nivel nacional con este complejo penitenciario. Sin embargo, pues fue rebasado hace tiempo, ¿no? Así es, efectivamente en 1980 fue el cambio al nuevo complejo penitenciario de Puente Grande, pero bueno, con el tiempo se ha rebasado. No siempre se ha pensado en los sistemas penitenciarios, a veces en los gobiernos se dejó este tema y bueno, llegamos al momento en que nos rebasó totalmente el sistema y el número de internos con el que se inició a trabajar, pues naturalmente se ha multiplicado por mucho, ¿verdad? Para que la gente que nos está viendo le quede claro el tamaño de la magnitud de este reto, ¿por qué no hablamos del cúmulo de reclusorios que existen a nivel estatal, el número de internos, etcétera? Sí, a nivel estatal tenemos 14 centros penitenciarios, de los cuales están ubicados 6 en zona metropolitana y 8 en el interior del estado. La capacidad de los centros en el interior del estado son pequeños. Ciudad Guzmán y Vallarta tienen capacidad más o menos para 1,200 internos cada uno y los otros 6 tienen capacidad para 130 internos. 130. Todos están rebasados, excepto Vallarta, tenemos todavía espacio, pero desgraciadamente también disgregamos mucho a las familias, ¿sí? Los separamos y luego viene también el abandono familiar que lleva al interno a otro tipo de
de acciones, ¿verdad? Se siente abandonado. En la zona metropolitana estamos rebasados en 4 de los centros, los 2 de menores están con capacidad, y el metropolitano pues que está todavía en construcción y que esperamos pronto podamos ya tener. ¿En qué porcentaje están rebasada la población penal? Bueno, totalmente. El reclusorio preventivo tiene capacidad para 3.500 internos y actualmente tenemos casi los 8.000. El Centro de Reinserción Social tiene capacidad para 2.090 y tenemos 6.500. El femenil tiene capacidad para 290 internas, tenemos 650. Los de menores tienen aproximadamente 160, 180 cada uno, y estamos bien, ahí no tenemos hacinamiento. De acuerdo, yo diría, digamos que hay algo lógico que salta en esto, es que es difícil trabajar en mecanismos de reinserción social cuando hay un problema de sobrepoblación. Así es. Definitivamente nos complica mucho la situación, porque no nomás es la sobrepoblación, sino todo lo que conlleva el hacinamiento, ¿verdad? Desde... Marisela, tengo que hacer una pausa. Regresamos contigo un poquito más adelante para seguir hablando del tema. Después de la misma, vamos a hablar con un integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el sistema penitenciario local hay 1.879 presos clasificados como de alta peligrosidad, donde se incluyen a liderazgos de organizaciones delictivas, sicarios, secuestradores y asesinos con conductas psicópatas. Hay más presos de alta peligrosidad en Jalisco en manos del Estado que de la Federación, pues en el Centro Federal de Reinserción Social de Occidente, en Puente Grande, hay otros 1.581. Un ángulo muy importante, por supuesto, en el tema de los reclusorios son los derechos humanos. Y saludo con mucho gusto a Luis Arturo Jiménez, él es cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luis Arturo Martínez, este tema de los derechos humanos, ¿en dónde sienten ustedes que está siendo vulnerado? Bueno, mira, los derechos humanos finalmente son vulnerados en diferentes áreas. En el tema penitenciario, particularmente, debo decirte que pues, lo encontramos más que nada por la cuestión del hacinamiento que hay en los reclusorios, que finalmente pues, trae como consecuencia diversas violaciones, porque es lógico que si no existen suficientes dormitorios para albergar a todos los internos, pues algunos tengan que dormir en el suelo. Lo mismo tiene que ver con la atención. Finalmente, las autoridades penitenciarias tienen la obligación de otorgar todos los servicios que requieran los internos. Y bueno, eso implica que se disminuya de alguna manera la capacidad de atención en algunos temas. De acuerdo. Ahora, ¿la comisión ha intervenido a petición de parte de familiares o internos? Sí, cómo no. Nosotros recibimos quejas muchas veces de los propios internos por vía telefónica, en otras ocasiones por sus familiares. Y bueno, afortunadamente hemos logrado tener pues una coordinación y una relación muy buena con los directores de los centros, con los inspectores generales, tanto de la zona metropolitana como del interior del estado. Y debo decirte que muchos asuntos se solucionan con una llamada telefónica, porque tienen que ver con que una atención médica, con que una visita familiar, que no pudieron entrar por alguna razón, etcétera. Entonces, este tipo de asuntos se solucionan rápidamente. Hay otros que ni siquiera llegan a la visitaduría conmigo, en la propia guardia donde se recibe la queja, se solucionan. Y bueno, hay otros temas que tienen que ver con asuntos diversos, que sí es necesario hacer una investigación. Tenemos ahorita aproximadamente unos 30 asuntos de todo el estado. ¿Ha habido recomendaciones ya emitidas por la comisión? Sí, debo decirte que en lo que va de la administración actual del gobierno del estado se ha emitido una sola recomendación en materia de reclusorios, que es una que acaba de dar a conocer el presidente la semana pasada, el jueves, y que tiene que ver por ahí con un fallecimiento de una persona
en el reclusorio, en el Centro de Reinserción Social. Anteriormente se dieron otras recomendaciones, las últimas fueron allá por, si mal no recuerdo, 2011, 2012, por asuntos relacionados con las revisiones a las mujeres cuando ingresaban concretamente al reclusorio preventivo y al reclusorio de Puerto Vallarta. Y son los casos más sobresalientes que hemos documentado nosotros en reclusorios. Hace un momento mencionabas, Luis Arturo, que hay también señalamientos sobre hacinamiento, las condiciones como están los internos. ¿Qué otra información tienen al respecto? Bueno, mira, nosotros tenemos una información general de la situación de los centros. De 2006, ¿no es cierto?, de 2008 a 2010-11, llevamos un programa de supervisión penitenciaria en todos los reclusorios. Fue un programa coordinado por la Comisión Nacional y que se llevó a cabo en todo el país. Y desde luego las entidades federativas lo llevaron a cabo las propias comisiones estatales de derechos humanos. En el caso nuestro, se hizo en todos los reclusorios a cargo del gobierno del Estado, y a partir de entonces ya lo hizo la Comisión Nacional y solamente nos invita como acompañamiento para efecto de auxiliarles en recabar la información, pero se sigue haciendo. Solo que esa información ya la maneja la Comisión Nacional, porque es la que lleva directamente el programa, y solamente se está llevando en el caso de Jalisco en 5 reclusorios, 3 de la zona metropolitana, el de Ciudad Guzmán y el de Puerto Vallarta. Ahora, hace un momento la fiscal de Reinserción Social reconocía este problema grave, pues, que es la sobrepoblación. En este tenor, yo también le consultaba, es difícil hablar de reinserción social cuando están estas condiciones, ¿no? Desde luego que es muy difícil. Mira, lo penitenciario es muy complejo, por muchas razones. Finalmente, la principal que yo le veo es que los reclusorios están sobresaturados y que eso trae como consecuencia, bueno, pues que las actividades técnicas que se llevan a cabo en favor de los internos, pues no puedan darse al máximo lo que se quisiera. Sin embargo, nosotros sentimos que el Estado está haciendo un gran esfuerzo por llevar a cabo las actividades en materia de educación, en materia de trabajo, en materia de salud y en materia de deporte, que son los temas principales que se abordan en materia de reinserción social. Y bueno, de que falta mucho por hacer, es cierto, pero se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, desde mi punto de vista, grande. Y insisto, no suficiente para solucionar el problema y sobre todo para que efectivamente todas las personas que ingresan y que en un momento dado son declaradas culpables de la comisión de un delito, salgan precisamente ya a convivir con la sociedad. Es difícil, la verdad que no hemos llegado todavía a eso. Muy bien, hasta ahorita hemos hablado de los reclusorios que competen a nivel estatal, pero otro problema severo son las cárceles municipales, Luis Arturo. Sí, efectivamente, mira, en Jalisco tenemos 23 cárceles municipales en las que se internan personas sujetas a proceso e incluso algunos sentenciados, y son aquellos lugares donde hay un juez de primera instancia y que no hay un reclusorio a cargo del gobierno del Estado. Efectivamente, la situación es muy grave. Nosotros estamos realizando actualmente 2 visitas por año a cada una de esas cárceles y bueno, observamos diferentes carencias. Con motivo de esas visitas, nosotros primero orientamos allá a la autoridad municipal sobre algunos aspectos que deben tomar en cuenta para efecto de pues atender lo mejor posible a la población. Claro. Pero las carencias ahora sí que son muchas, sobre todo en materia de alimentación. Claro. También existe la situación del hacinamiento en varias de ellas. Por ejemplo, recuerdo ahorita el caso de Cihuatlán, donde hay una sobrepoblación de más del 100%. A ver, si te parece, tengo que hacer una pausa. Okay. Más adelante volvemos con el tema de las cárceles municipales, que también es muy interesante. Después de la pausa, la opinión de un académico.
En 2013, Jalisco obtuvo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un 7 de calificación. Retrocedió con respecto a 2012, cuando mereció un 7.22, y también está por debajo del 2011, cuando alcanzó un 7.54. La opción para reducir el hacinamiento en las cárceles es el nuevo sistema de justicia penal que busca mecanismos alternativos de solución de controversias y restringe el uso de la prisión preventiva solo para los delitos más graves. La Constitución General de la República consagra precisamente este tema de la reinserción social, la readaptación social, hasta dónde se está cumpliendo. Bueno, saludo con mucho gusto a Francisco Jiménez Reynoso, él es investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Francisco, bienvenido. Gracias, Carlos. A la orden, como siempre. A ver, ¿se está cumpliendo este precepto constitucional de No, la readaptación social? Definitivamente que, en mi opinión, es uno de los grandes fracasos que tenemos en nuestro país en términos generales. Este tema que primero se le acuñaba como la readaptación, ¿no? O sea, el readaptarlo pues, era simplemente pues, que se adaptara una vez más a la sociedad y a la calle. El cambio no es menor, en mi opinión, constitucionalmente hablando, incluso ya después del 18 de junio de 2008 ya nada es igual en nuestro país. El concepto de reinserción va mucho más allá. Parece que es simple, pero no lo es. ¿Sí? Reinsertar a una persona en su sociedad después de que cometió un delito es una gran misión, es un gran trabajo. Que si readaptar era difícil, reinserción es todavía más complicado. Sí, es mucho más complicado porque es desde que sale de la prisión esta persona que ya debe de traer algún oficio, algunas habilidades, claro, para poder ganarse la vida lícitamente dentro de nuestra sociedad. En un trabajo que alguien le ofrezca o que él busque y no vuelva a delinquir. Entonces tiene que insertarse de nuevo en nuestra sociedad. ¿Y se puede? Cuando dicen alguien tiene antecedentes penales. Pues claro que no, por eso hablo del gran fracaso que tenemos y ese es el primer freno y obstáculo, el estigma que trae una persona que cumplió su condena, ¿verdad? El que solicita ese famoso papelito y que va a tener antecedentes penales no le van a dar trabajo. Y eso en parte pues trae efectos recaudatorios, pero pues tiene más perjuicios, yo pienso, claro, para las personas que han compurgado su pena y que tienen el derecho a reincorporarse, a reinsertarse a la misma, como lo señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, es puntual, y nos dice que para lograr la reinserción pues es a través de la educación, y eso es ahí adentro, a través del deporte, de la salud. Bueno, todas estas cuestiones deben de funcionar de forma interactiva e integral en las personas para que verdaderamente salga otro, distinto de cómo entró. Si entró un delincuente, debe salir un hombre de bien, no nada más decirle, cumpliste tu condena y te vas a la calle. ¿A qué te vas a la calle? Y en mi opinión hace falta muchas cosas que hacer aplicando la ciencia, una clara metodología que no se lleva a cabo en este momento. Se puede incluso medir, y entramos a un terreno psicológico, cómo es que entra una persona psicológicamente hablando a la cárcel y cómo está a los 5 años y cómo está a los 10. ¿Y cómo está cuando sale? ¿Y cómo está cuando sale? Entonces, ¿a qué va a salir? Psicológicamente hablando, ¿tuvo un avance, una evolución? O por lo contrario, una involución y aprendió habilidades nuevas para volver a delinquir y de manera más grave. Aprendió en el penal habilidades nuevas no necesariamente para reinserción social. Sino todo lo contrario. Efectivamente, ese es el gran fracaso que tenemos en nuestro país, en el sistema penitenciario, cuestión que debemos tomarla en serio. A ver, ¿y cómo se llega a ese fracaso? Ese fracaso es el abandono que hemos tenido por décadas, es el desprecio de nuestra sociedad, a las cárceles, a quienes cometieron un delito, pero atención, quienes trabajan ahí, bueno, tenemos aquí a la fiscal, que es una persona que tiene en el medio bastantes años, con prestigio, que tiene comunicación pues directa incluso con los mismos presos, pero no ocurre lo mismo con la estructura de trabajo, donde impera la corrupción, donde hay autogobiernos, donde el hacinamiento que se mencionaba, pues obliga a los presos a dormir, les llaman como gárgolas o vampiros de pie, espacios que están destinados para presos que estén ahí
3 o 5 llegan a estar hasta 18 o hasta 20. Y eso los lleva a dormir de pie o amarrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar de su evolución psicológica, formativa, educativa, funcional, para que pueda reinsertarse a nuestra sociedad con un trato de esa naturaleza? Hace un momento yo le preguntaba a la fiscal, o reflexionábamos, cuando Puente Grande se construyó, era un modelo nacional, como el complejo penitenciario, pero sin embargo después se le abandonó. Sí, sí, definitivamente que han vivido en el abandono institucional, incluso me atrevo a decir. Hace falta personal, pues para que los lleve a sus audiencias, para que los lleve a los talleres, para que los lleve, si es que están trabajando. Se tienen diversas actividades, pero no todos van los menos, a educarse, a formarse, a tener una superación entre ellos. Y esto yo pienso que sí es generar políticas públicas a nivel nacional para que esto de forma homologada llegue a funcionar en nuestro país. Y entonces sí, deje de ser letra muerta lo que establece nuestro artículo 18 constitucional en relación a la reinserción de una persona que estuvo en la cárcel y verdaderamente pueda otra vez participar dentro de ella. Pero sabemos cómo están las cosas y esperemos que se generen políticas públicas idóneas por parte de nuestras autoridades para cambiar las cosas. Muy bien, Francisco. Vamos a continuar hablando del tema, por supuesto. Hemos escuchado la opinión de 3 de nuestros invitados, con ángulos a veces distintos. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Reclusorios en Jalisco, readaptación dudosa. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Marisela Gómez Cobos, pues la verdad es un problema complejo. Ya hace un momento escuchamos también la opinión del académico respecto a lo que hay en los reclusorios. Entiendo que es una lucha todos los días. Así es, sí, es un problema complejo y estamos trabajando día con todo nuestro personal técnico para tratar de recuperar al mayor número de gente, ¿sí? Tratar de que se readapten para poderlos reinsertar a la sociedad en una forma mejor. Claro, hemos escuchado historias de operativos internos donde encuentran de todo, teléfonos celulares, armas, etcétera, o armas hechizas, ¿no? De alguna manera. Sí, es lo que llaman ellos punta, que bueno, desgraciadamente las elaboran desde con un cepillo de dientes, con una cuchara, o sea, con muchos objetos que para nosotros son, normal, el uso diario, pues ahí los tallan y hacen puntas. Entonces las revisiones son diariamente, en los centros se va revisando un dormitorio, 2, según lo que vamos pudiendo, y se revisan diario 1 o 2 dormitorios de cada uno de los centros. Ahora, estas historias que se habla de gente que duerme parada, las famosas gárgolas que decía Francisco, ¿son reales? Bueno, es difícil acomodarse, los espacios son chicos, y los internos buscan la manera de acomodarse, pero yo creo que sí los tocan algunos lugares difíciles. Estábamos comentando precisamente cómo se designa un dormitorio para las gentes. Anteriormente sí manejábamos la clasificación técnica tal como es. En la actualidad, debido a los grupos de delincuencia, debido a muchos aspectos, a veces a un interno por el delito, la edad, estos aspectos que valoramos, le tocaría estar en el dormitorio 1, pero por razones de seguridad lo tenemos que poner en el 2 o en el 3, porque tienen problemas desde afuera, antes de entrar a la prisión, o bien tienen problemas con algunas gentes en el interior. O sea, entonces, que son grupos antagónicos. Grupos antagónicos, o entró algún familiar de alguna persona que cometió un homicidio. Entonces la clasificación se nos dificulta también, pero bueno, tratamos de ir haciendo los ajustes. Comentaba yo que diariamente los directores nos reunimos en la noche con la finalidad de saber cómo se dio el día, cómo salió cada uno de los centros en materia de seguridad, y en base a eso hacemos los reajustes para que los
reclusorios se mantengan tranquilos. Entre los operativos que han realizado se han encontrado, por ejemplo, teléfonos celulares. Hemos encontrado. Eso solamente puede ser posible por la corrupción. Así es, así es. Desgraciadamente, el cambio de personal también es diario, vamos detectando y vamos cambiando, pero sí, efectivamente la corrupción es la que nos lleva a tener en el interior los celulares, el internet, algunos aspectos de ese tipo. Y el internet, eso que existen inhibidores de señales, ¿no? Tenemos inhibidoras de señales, pero también tenemos zonas de sombra, que llamamos nosotros, que no alcanzan a cubrirse, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos avanzando también en este aspecto. Bueno, más adelante le voy a tener que preguntar del tema de este incidente que ocurrió y también le voy a preguntar otros temas pero el tiempo es corto. Arturo Martínez, ¿qué otros elementos, hace un momento decía Francisco, de la forma como duermen los internos, etcétera, ese tipo de historias ustedes ya las conocían? Sí, desde luego. Te comentaba, Carlos, que nosotros hacemos supervisiones anuales a todos los centros del Estado, aunque últimamente se han concentrado en los más poblados, que son los de Puente Grande y el de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Desde luego que sí es conocido. Nuestras visitas de supervisión tienen que ver con entrevista a los internos, tienen que ver con entrevista a las autoridades y tienen que ver con la observación directa. Desde luego que nosotros no los vemos cuando están en las noches, cuando están alojados, pero ellos nos comentan la forma en que tienen que acomodarse para dormir en las noches. Hace un momento decía Marisela que los operativos o las revisiones son diarias. Ustedes hacen una supervisión cada año, ¿no es muy tardado esto? No, mira, lo que pasa es que la supervisión tiene que ver precisamente con las condiciones en que está funcionando el reclusorio. Y la verdad es que para conocer las condiciones en que está funcionando un reclusorio no necesitas estar yendo todos los días. Claro. Y más cuando cuentas finalmente con el dicho de por lo menos el 20 o el 30% de los internos, y desde luego la encuesta con las autoridades y la observación directa, digo, de un año a otro no puede cambiar mucho. Nosotros desde luego que no permanecemos en los centros, no es necesario. Finalmente tenemos el área de quejas, cualquier situación que se ofrezca a los internos, ellos desde los propios centros llaman o bien los familiares. Y en situaciones de naturaleza no es necesario ingresar a los reclusorios. De acuerdo. Hace un momento te corté la idea que me ibas a comentar un caso de una cárcel municipal de Los Altos, algo así. Mira, la situación de las cárceles municipales te comentaba que es también muy lamentable. Son espacios muy pequeños que son casonas que están generalmente en el mismo edificio de las presidencias municipales y que fueron instalaciones para personas detenidas por faltas administrativas y que bueno, por la necesidad de internar a personas sujetas a proceso y la falta de reclusorios en esos lugares, pues tienen que estar ahí. Efectivamente, todas carecen de lo mínimo indispensable, desafortunadamente, y son muy pocas las que pudiéramos decir que no están sobrepobladas, claro. Pero tenemos cárceles con capacidad para 7 personas, donde te encuentras 20, 25, claro. Caso de Cihuatlán que te comentaba que tiene más del 100% y sus condiciones pues muy precarias. Francisco Jiménez, ¿ahí comenzará parte de este problema, desde la cárcel municipal incluso? Sí, por supuesto, desde antes incluso. La corrupción comienza cuando ya hay por ahí una orden de presentación, al menos, ya claro. Llegan a las casas con ellas en algunos casos y mira lo que puedes perder y allí empieza. Y no se diga ya al ingreso, ¿verdad? Y posteriormente que puede ir escalando. Hasta llegar a un penal, ¿verdad? A un centro de readaptación donde se busca sea reinsertado. De acuerdo a la información que tú tienes, ¿qué tan grave es el asunto de la corrupción en los penales? No, definitivamente que es un problema añejo, es un gran problema. En el año 2010, me comentaban, precisamente se llegaron a encontrar 2 rifles AR-15, ¿verdad? ¿En dónde? 700, aquí mismo, en Puente Grande, con 700 tiros útiles, ¿verdad? Eso en esta última, coloquialmente les llaman zorras, ¿verdad? Las revisiones que se encontraron desde teléfonos celulares,
chips, drogas, alcohol, internet, páginas de directorio telefónico. Si armamos un mapa, ¿qué es lo que se hace con esa información? ¿Para qué puede servir? Pues para las extorsiones telefónicas, por supuesto. ¿Y cómo llegan a ingresar toda esta información? Es a través de la corrupción. El gran problema que yo veo es que ponen a la cabeza a nuestras autoridades a personas capaces, a personas competentes, a personas con trayectoria. Y ellos creen que ya con poner a una persona con prestigio académico y social, pues vamos a caminar. Pero no es así, porque las estructuras de la corrupción no se tocan. Están intactas. Intactas, quedan ahí, si acaso se mueve uno o dos, cuando hay un escándalo, corren o hasta meten a la cárcel por alguna fuga o alguna motín a 2 o 3 o 4 y se acabó el problema. Otro de los grandes problemas es que a las cabezas que ponen estas instituciones no los dejan regularmente a ellos armar sus equipos de trabajo. Mandan recomendados. Ese es el gran mal que tiene nuestro A país. ver qué nos platica ahorita Marisela sobre esto de los recomendados, pero tengo que hacer una pausa y regreso con este importante tema. Reclusorios en Jalisco, readaptación dudosa. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Marisela Gómez Cobos, te tengo que preguntar del incidente que hubo, porque la verdad la gente se horrorizó de que un interno asesinara a su familia y uno se pregunta, ¿y las medidas de control, de vigilancia, qué pasó en ese caso particular? Bueno, es un caso que lamentablemente se dio en uno de los centros. Ellos estaban en visita familiar en el área de un dormitorio en donde tenemos personal que ha sido policía, tenemos exmilitares, exfuncionarios, Y en ese mismo dormitorio están destinadas algunas celdas para visita íntima. Pasa el señor con su pareja. Posteriormente sale por los niños, los lleva, y a la hora que empiezan a salir la visita es cuando va la jovencita y al decirle que ya está saliendo la visita, que ya salgan, pues ahí finalmente también la agrede a ella. Los custodios estaban en su área de trabajo, estaba la directora también en el centro y desgraciadamente pues cuando nos dimos cuenta esto ya había pasado. Se están haciendo los estudios de esta persona, se le va a llevar a un lugar diferente, él no puede regresar prácticamente a ninguno de los centros, porque la indignación no es nada más para la sociedad, para nosotros, es para los mismos internos. Este es un hecho que no se había registrado. Claro. Sí, hemos tenido diferentes tipos de agresiones con las familias, pero nunca habíamos llegado a este extremo. Entonces, el interno está en estudio y vamos a determinar qué tenemos que hacer con él. Ahora, esto me lleva a otra pregunta. El famoso autogobierno que tanto se ha cuestionado en los reclusorios en este país, ¿en Jalisco existe? Existe autogobierno, pero no el autogobierno no como se percibe, pues no como se percibe en la sociedad. Los centros están bajo el control de la autoridad, ¿sí? Ellos tienen algunas actividades, pero realmente el centro lo controlamos las autoridades y tratamos pues de evitar que ellos lleguen a los abusos que de alguna manera se daban, ¿verdad? Tratamos de que no se llegue a esos abusos. Hemos ido recuperando espacio. Cuando yo manejé los centros hace algunos años no existía el autogobierno en los reclusorios y bueno, ha crecido mucho en estos últimos años y ahora tratamos de recuperar nuevamente el control total de los centros. Muy bien. Arturo Martínez, cuando hablamos de autogobierno, para que la gente que nos está viendo entienda de qué estamos hablando, hablamos cuando los internos se organizan y son ellos los que por encima de la autoridad toman decisiones. Así es, ¿no? Podríamos considerarlo así, y sin embargo, bueno, yo lo calificaría como casos en los que los internos de alguna manera realizan funciones que debieran estar
en manos de la a autoridad. cargo de la autoridad. Por ejemplo, a veces se advierte la situación de que manejan llaves, por ejemplo, de dormitorios, pues eso no debe ser. Y bueno, mira, yo creo que esto se da por la falta de suficiente personal de vigilancia. Sobre todo, yo creo que ahí está la parte de la causa de que esto se dé, porque precisamente si existieran la norma, por ejemplo, internacional en materia de custodia y vigilancia en los centros, habla de que por cada 10 internos habrá un custodio. Imposible. La verdad es que ningún reclusorio del Estado, yo creo, no sé si en el país, en otros países inclusive, se dé. Pero sí, yo creo que es parte de lo que habría que analizar y tomar decisiones en el sentido de incrementar el personal de vigilancia en todos los centros. Uh-huh. Todos los centros. Hace un momento me decías que las quejas también provenían de familiares de internos. ¿Qué tipo de quejas son? Mira, las quejas generalmente tienen que ver con atención médica, por ejemplo, tienen que ver con que no les permiten en ocasiones la visita familiar. Fundamentalmente tienen que ver con esos temas. Y también te decía que la mayor parte de los asuntos se resuelven hasta con una llamada telefónica. Son casos graves, la verdad es que pocos, y donde sí tenemos que hacer una investigación total del asunto y resolverlo como corresponde de acuerdo a lo que se hubiese demostrado. Por ejemplo, te comentaba el caso de las recomendaciones por revisiones vaginales que se dieron hace unos 3 o 4 años. Son temas delicados que también inclusive se dan en las cárceles municipales. Tenemos el caso de Zacualco de Torres, donde el año pasado tuvo que emitirse una recomendación también por ese tema. Nosotros, en las recomendaciones que se emitieron por esos asuntos hace esos años que te comento, en el 2010, 2011, proponíamos al gobierno del Estado el establecimiento de otro tipo de medidas de seguridad, claro, porque también debemos considerar que son reclusorios y que no deben ingresar objetos que estén prohibidos. Claro. Nosotros proponíamos que con aparatos que detectan sustancias tóxicas, claro, pero sabemos que es muy costoso. Claro. Sin embargo, creo que es la solución. Muy bien. Francisco Jiménez, ¿tú coincides en esta afirmación de que ya no hay autogobierno en los reclusorios de Jalisco? Bueno, eso sería, creo yo, tapar el sol con un dedo, en virtud de que estamos homologados a nivel nacional y está acreditado en un diagnóstico nacional que desde el año 2007 viene desarrollando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que también coadyuvan de alguna manera las estatales. Claro. Obviamente que en algunos espacios se ve de forma más acentuada. Hay estados en el que el crimen organizado opera de una manera más fuerte y obviamente sus cárceles pues tienen personas más organizadas, digamos Tamaulipas, Michoacán, ¿verdad? Lugar Zacatecas, pues muestra un mayor poderío. En la medida en que el autogobierno tiene más, obviamente que no podemos negar que las autoridades están ahí, que hay un director, tenemos un poder ejecutivo, ¿verdad? Tenemos un poder legislativo, un poder judicial, hay directores, hay fiscales, las autoridades ahí están. Pero de que hay autogobierno entre los internos, de que el pez más grande se come al chico, esto es, de que hay amenazas y que deben de pagar por su protección, es muy difícil para las autoridades que se den cuenta de todo lo que ocurre, de toda la corrupción que está en las bases. Sobre todo por la sobrepoblación. Exactamente, que hay un punto muy importante que tocas, Carlos, sobre la sobrepoblación, en mi opinión. No hemos hablado de los millones que se gastan en alimentos cada año por tener a personas en la cárcel. No hemos hablado de los millones que se gastan por darles atención médica. Y todo podría parecer que es normal, ¿no? La gente pues, está ahí, necesita atención médica, necesita servicios, pues es normal, ¿no? No, lo grave es que, según las estadísticas, 8 de cada 10 personas están ahí por delitos menores, que nos cuestan a todos cantidades millonarias y que no deberían de estar en la cárcel.
que tenemos infinidad de casos de personas acusadas de delincuencia organizada porque se robaron un desodorante o el robo famélico, asuntos irrelevantes que nada tendrían que estar haciendo en la cárcel y que esa es la culpa del hacinamiento que vivimos, que debemos de aplicar nuestra Constitución con los mecanismos alternos de solución de conflictos y observar lo que dice el artículo 18 constitucional. Solamente en casos extremos una persona tiene que ir a la cárcel y por breve término. Claro, no hemos hablado también precisamente del nuevo sistema de justicia penal que va a contribuir a que no estén tan hacinados y no haya sobrepoblación en los penales. Hay que despresurizarlos. De acuerdo. Y también no fuimos al fondo del asunto que tiene que ver con el actual sistema de justicia que tenemos en el país, ¿no? De forma integral. Bueno, tengo que hacer la última pausa, vamos a regresar a las conclusiones. Regreso contigo, Francisco. Readaptación en Jalisco, simplemente decimos readaptación dudosa. Vamos a terminar el programa, estamos en la fase de conclusiones. Comienzo contigo, Francisco. Las conclusiones de este tema. Bueno, en conclusión hay mucho que hacer en materia del sistema penitenciario. Hace falta mucho que hacer para ir más allá de la tradicionalmente llamada readaptación y llegar al punto de la reinserción de una persona que compurgó una pena. Hace falta mucho que hacer en relación a los autogobiernos, a la corrupción y a la extorsión que regularmente a nivel nacional, o sea, esto no es una cuestión privativa del Estado de Jalisco. Más o menos las cifras están cuadran más o menos en todo el país, ¿no? La clasificación es más o menos homogénea en relación a estos grados de corrupción, de autogobiernos, de las fallas del sistema penitenciario y que redundan en un fracaso finalmente en el que debemos preguntarnos como sociedad ahora. Regularmente las personas que están en la cárcel van a salir, ¿eh? ¿Y por qué digo esto? La mayoría, ¿eh? ¿Por qué? Pues ya lo comenté, porque muchos de ellos cometieron delitos menores, no graves. Entonces van a tener que salir a la calle. Y fueron acusados, fueron señalados y han sido estigmatizados por la sociedad misma. ¿A dónde van a salir? ¿Cómo van a salir? ¿En qué condiciones van a salir? ¿Van a reinsertarse nuevamente en nuestra sociedad o van a salir con herramientas, habilidades, conocimientos para seguir dañando a nuestra sociedad? Claro. Arturo Martínez, tu conclusión. Sí, mira, yo creo que se ha avanzado. Finalmente no podemos decir que estemos retrocediendo en el tema. Debo decirles que Jalisco, si estamos mal, yo creo que gran parte de los reclusorios de otros estados están peor. La calificación que se otorgó en la supervisión de 2013 por parte de la Comisión Nacional, si bien es cierto que Jalisco retrocedió un poquito en relación con el año anterior, a Jalisco lo coloca en un 6º lugar, solo por debajo de Aguascalientes, de Tlaxcala, Querétaro, creo, y otros dos más que no recuerdo. De tal manera que no estamos tan peor dentro de lo mal que, desde luego, el sistema penitenciario en todos los rubros y en todas las latitudes, yo creo, es muy criticado por lo complejo que es precisamente la atención de este sistema, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahí vamos caminando. La maestra Marisela es una persona con mucha experiencia. Yo tuve la fortuna de conocerla trabajando precisamente en el reclusorio preventivo allá por los años 93. Y pues nadie puede decir que no tenga experiencia para manejar los reclusorios en el Estado. Se requiere de recursos y muchos. La verdad es que no se trata de cantidades menores porque, como decía el maestro, hay que alimentar a los internos, hay que proporcionarles atención médica, hay que proporcionarles capacitación para el trabajo, hay que otorgarles actividades para el trabajo mismo. Entonces, es complejo.
Es complejo y yo creo que efectivamente el nuevo sistema penal poco a poco nos irá dando la razón de que es una de las formas de ir despresurizando los reclusorios, y yo creo que en la medida en que los reclusorios estén a su capacidad o menos, habrá mayor posibilidad de atenderlos y efectivamente lograr una reinserción social como se establece en la ley, ¿no? Muy bien. Marisela Gómez Cobos. Bien, pues tenemos mucho que hacer. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero quiero decir que el gobernador del estado en esta administración primeramente nos dotó de agua. No teníamos agua en los centros, era a través de pozos. Ahorita ya entró CIAPA, es el primer avance que se tuvo en que tuviéramos agua. Hemos trabajado con clínicas de desintoxicación. Se inició el año pasado trabajando con menores, porque nunca se había pensado que los menores es el primer punto que debemos de trabajar para evitar que lleguen a los centros. Entonces, él, muy preocupado por esta situación, nos apoyó para hacer esta clínica que está funcionando desde marzo de 2014. Por otro lado, bueno, se nos ha incrementado un poco el personal de seguridad, todavía nos falta. Nos falta trabajar en temas de autogobierno, nos hace falta trabajar un poco más con la sociedad y con el sector empresarial, porque nuestro problema radica en el momento en que sale el interno. ¿Quién le va a dar trabajo? Claro. Si estuvo en un centro y pues nadie quiere recibirlos. Entonces nuestro trabajo está haciendo ahorita en todas las esferas. Hemos iniciado también con exposiciones de todo el trabajo que hacen los internos en el interior, la pintura, el trabajo de madera. Estamos yendo a lugares diferentes, tanto sociales como de gobierno, con la finalidad de que el interno pueda exponer su trabajo y se pueda ayudar económicamente. Nos hace falta todavía en algunas otras materias, tenemos enfermedades, tenemos muchos aspectos que se manejan alrededor de los centros, y bueno, el trabajo es día a día. El esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno es muchísimo, pero yo creo que hemos dado buenos pasos, ¿sí? Y que con el apoyo de la sociedad, porque reclusorios no es más que el último eslabón de una sociedad, ¿sí? Y la gente lo ve como que es una parte en la que no debemos hablar, de la que no debemos ocuparnos. Pero verdaderamente todos deberíamos ocuparnos del sistema penitenciario para que mejore y para que la gente que sale de ahí verdaderamente pueda ser útil a la sociedad. Muy bien, Marisela, pues muchas gracias. Gracias, Arturo. Contrario, para Gracias, servirte, Francisco. Carlos. Gracias, Carlos. Yo creo que ahora, en esta ocasión, no hay mucho que agregar. Hasta la próxima.